Gracias, Jebel, gracias por la iniciativa. La verdad es que es necesario multiplicar esos espacios. Ya llevamos tiempo haciéndolo, pero nosotros no estamos inventando nada. Cada uno desde su contexto, desde su situación, desde su eh, eh, afirmación, ¿de acuerdo?, de conciencia ante la alteridad, hace un ejercicio de crítica, ¿no? Y un ejercicio de, de confirmación, autoconfirmación, que requiere un diálogo, ¿no? Una dialéctica constante con nosotros mismos, eh, desde una dimensión, no digo una dimensión, desde varias dimensiones, de hecho, ¿no? Ahora tenemos la tecnología, pero los que nos han precedido han utilizado otras herramientas, han utilizado otros canales y siempre ha sido así. Yo creo que una de las cosas que hemos descubierto durante estas últimas décadas en relación a África es que no hay atraso, ni hay, ni hay prisa para llegar a un destino. Y tampoco nuestra evolución como pueblo no tiene por qué ser siempre comparado o comparada con la evolución de otros pueblos, ¿no? Nuestra fuerza, yo lo siempre he dicho, nuestra fuerza es nuestra cultura. Si no entendemos la cultura africana, las culturas africanas, que significa las lenguas, los hábitos, etcétera, no estoy diciendo que todo lo que es africano es bueno, no, no, pero entenderlo y saber criticarlo. Y esto quizás es aquí donde no está nuestra debilidad, porque solemos muchas veces coger todo lo que es africano y sacar la bandera del orgullo africano como si tuviéramos que demostrar a alguien que aquí estamos. Yo creo que yo estoy cansado de tener que decir a la gente que soy negro. Es que no necesito. Es una redundancia, ¿de acuerdo? Y además un absurdo al extremo tener que decir que soy negro. Es que no. Tener que decir que tengo un pasado. Ya lo han demostrado. Es que no necesitamos ahora mismo demostrar que hemos tenido unos pasados, unos imperios, unas... Pero, ¿qué somos ahora? Estamos siempre en una travesía constante, del pasado al futuro. Estamos teniendo un feedback siempre de lo que somos como cultura, ¿no? Y entonces, culturalmente hablando, somos incluso la resultante de nuestra producción cultural, de nuestras lenguas, de nuestras formas de organización, de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de pelear incluso de nuestra forma de odiarnos. Todo esto forma parte de lo que somos hoy, somos la resultante de todo esto. Y en esta evolución hemos tenido Pero, elementos Saiba, extra. perdón, Dime. yo te conozco y ya te he dicho, eso va para una difusión de gran audiencia para más gente. Yo No te quiero preocupes, que te Jebel. presentas, sí, que me digas Ah, tú bueno, quién ¿a qué me eres. presento? Bueno, Sí, me cuesta siempre. porque Bueno, sí, estoy trabajando, bueno, soy Saiba Bayo, senegalés, y no sé qué más. Y acabo de terminar mi proceso de investigación doctoral sobre la obra de Sven Usman. Quien habla de obra de Sven Usman habla de todo el periodo de las independencias hasta ahora. Y mi campo de investigación son los estudios culturales, el paradigma postcolonial, que es un diagnóstico de nuestro legado colonial, pero también de nuestro legado ancestral. Eh, Soy politólogo, pero mi, mi material de trabajo
es la producción cultural, es decir, me centro en África, pero dentro del continente y en la diáspora. Y lo que me interesa es ver cómo el proceso de producción cultural contribuye al mismo tiempo en los cambios sociales, ¿vale? Me interesa la relación entre hombre y mujer, qué somos yo como hombre, dónde vienen estos hábitos, estas actitudes que me definen y que definen mi carácter, que definen mi posición ante ciertas circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que he recibido de mi pasado ancestral? Es decir, que se ha transmitido de mis ancestros a mis padres y a mí. ¿Cómo voy a transmitir yo a mis hijos, a las futuras generaciones, etcétera, etcétera? Pero también cómo los otros lo hacen, ¿de acuerdo? ¿Qué herramientas utilizan para seguir en este proceso? Entonces, el paradigma postcolonial es múltiple, no tiene nada que ver con la descripción temporal del colonialismo, es decir, cuando ha acabado la dominación del colonizador, hemos pasado a una dominación de los pueblos, de las élites locales, ¿no? El postcolonialismo es un paradigma muy amplio que va desde el análisis, como lo que decía antes, de la literatura, del cine, de la música, hasta el uso de datos empíricos para intentar de comprender la evolución de los pueblos africanos. Como Mandinka, que ha crecido en diferentes lugares del mundo, he tenido influencias, ¿no? Pero he elegido seleccionar aquellas influencias que considero me ayudan a mi progreso, primero individual, pero también al mismo tiempo cómo puedo contribuir en la comunidad. La comunidad no es la comunidad negra ni la comunidad africana, es la comunidad humana de manera general. Esto significa ser crítico, muy crítico, y muchas veces poco comprendido o no comprendido. Y hay que asumir, y asumo, que mis posturas muchas veces no son comprensibles, pero sobre todo yo creo que eso es lo que me da más ánimo de seguir, porque es necesario entender que lo que estamos haciendo, cuanto más eh, mm, polémicas que genera, más debate generará, y cuanto más debate genera, algunos no estarán de acuerdo contigo en el momento que lo dices, pero más tiempo se darán cuenta de que lo que has dicho, pues mira, se puede decir de un modo, da igual como la gente se lo tome. Entonces, en resumen, estoy entre la academia y el activismo. No me defino como activista, de hecho, no me gusta la definición activista, porque en España se asocia el activismo con una militancia de calle, salir a gritar, sacar banderas, tal, somos esto, bueno, y sobre todo cuando tienes un discurso más caótico y ruin, pues mejor, eres mejor activista. Y entonces, pues esto complica, no tiene nada que ver cuando hablamos de activismo, como lo han hecho Frantz Fanon, como lo ha hecho Walter Rodney, como lo ha hecho Shehan Tayob, como lo ha hecho Semen Usman. Es un activismo intelectual que va al mismo tiempo al reclamo de una cierta... Entonces, pues me defino así. Y bueno, y volviendo al tema del debate, decía que lo importante en esta definición que hacíamos de guerra cognitiva, fíjate que tú y yo nos ha costado llegar a un acuerdo para el título de la charla, ¿vale? Porque yo tengo una definición de lo que tú llamas guerra cognitiva, y tú tienes otra definición, pero yo creo que al final los dos estamos hablando de lo mismo, que eso es lo interesante. Mi percepción de guerra cognitiva no es un nosotros contra un ellos. Y es interesante que has pronunciado aquí en esta breve introducción hasta 4 veces nosotros, nosotros, nosotros. Y me he fijado, y es interesante, y luego esto me lleva primero a enfatizar sobre el nosotros.
yo creo que la guerra cognitiva, que ya volveremos en la definición, es primero un nosotros contra un nosotros, ¿vale? No es un nosotros contra un ellos, porque lo que ha pasado en la evolución de todos los pueblos es que siempre hay encuentros entre diferentes pueblos, entre diferentes comunidades. Y el progreso tecnológico favoriza este encuentro, pero al mismo tiempo aporta elementos para que podamos digerir estos elementos, ¿no? Los griegos, los primeros encuentros que podemos definir si nos situamos a nivel tecnológico, a nivel de movimiento documentado por lo menos, si vamos a conectar África con el mundo, con el exterior, pues vamos a hablar de África y Grecia, Egipto, donde pues, muchos griegos venían a estudiar y volvían, pero ¿qué hacían? Pues disolvían, adaptaban lo que estudiaban a sus circunstancias. Muchas veces decimos, no, es que los griegos han hecho plagia. No, yo no creo que fuera plagia. Sí que ha habido una apropiación del conocimiento que se han apropiado en África y lo adaptaron a sus circunstancias. Cuando Roma invadió a Grecia, ¿qué hizo? No colonizó realmente Grecia, lo que hizo es apropiarse del conocimiento de Grecia, las leyes de Roma, todo esto tiene un origen griego, la lengua, el latín, todo esto, pues Roma lo adapta y crea la base del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Por esto mismo no encontraremos unas clasificaciones raciales en el Imperio Romano, mientras que los imperios europeos, británico, español, francés, son imperios que se construyen a base de la clasificación. Entonces, los encuentros entre los pueblos, y es importante tener en cuenta estas influencias, ¿no?, que hace un pueblo sobre otro. No hay vencedor y vencido. Por ejemplo, Roma nunca ha vencido Grecia. Por mucho que haya podido tal, pues finalmente sabemos que la cultura romana y la lengua romana, todo pues tiene una influencia griega. Y esto es igualmente, si volvemos en nuestras tierras, nuestras sociedades, nos damos cuenta cómo la cultura Wolof, en gran parte, es un conjunto de muchas culturas, me explico. Hay una gran presencia de la cultura mandinka, pero al mismo tiempo, muchas personas que venían del imperio de Mali, para extenderse hacia el sur, primero desde el imperio de Ghana, esas personas son Wolof. De hecho, entonces, ¿qué pasa? Los que vinieron a conquistar los Wolofs se han vuelto Wolof. Allí está la cuestión, ¿no? Entonces, estas reflexiones en profundidad es importante que las hagamos antes de entrar en temas que muchas veces puede sonar como slogan, es como un activismo de pancarta, ¿no? Muchas veces pues, lanzamos un slogan, decimos que estamos haciendo activismo, pero ¿qué es lo que estás aportando realmente? Entonces yo creo que tener estos elementos, definirlos y poner el concepto, la base, es importante para poder crear un debate riguroso, porque si te digo que muchos hoy que son Cissé en Senegal, en la parte desde el centro hasta el Atlántico, si los preguntas y dicen que son Wolof, ¿de acuerdo? Y muchas familias marabúticas, si les preguntas, dicen que son Wolof, pero su descendencia, ¿cuál es? Y vas entre el interior, vas a Mali, te encuentras familias que son Job, Njai, y no entienden no tienen ni idea de Wolof, pero sus ancestros vinieron de Senegal. ¿Qué somos al final? Y yo creo que esto es lo importante. ¿Qué somos y en qué nos hemos convertido? Es es la gran pregunta que nos tenemos que hacer cuestionando nuestro pasado. ¿Y nuestro pasado qué es? Es el pasado tanto ancestral como el pasado colonial. Colonial quiero decir la invasión, la entrada del Islam, que una decena de siglos después llegará la entrada unos cuantos siglos después llegará
el colonialismo occidental, ¿no? Y esto es importante en la obra Consciencismo de Kwame Nkrumah, cuando dice que cualquier evaluación de las identidades o de lo que llamamos nuestra identidad tiene que tener en cuenta nuestro pasado colonial musulmán, nuestro pasado ancestral, lo que nos han transmitido a través de las tradiciones orales y a través de las culturas africanas, pero también nuestro pasado colonial reciente. Que todo esto forma parte de lo que somos. Y no podemos disociarnos de esta confluencia de influencias. Entonces, nuestro encuentro ha dado lugar a lo que somos hoy, lo que somos, ¿no? Pero ¿cómo podemos? Esta es la gran pregunta, que creo que la idea que tú decías de restablecer la verdad tiene inspiración de Sheikh Anta Diop en su conferencia de Ñame, donde pide a los africanos que se apropian, que se armen de ciencia, ¿de acuerdo? Y que a ciencia igual la verdad siempre se establecerá, ¿no? Y yo creo que esta influencia diopista en ti también lleva a esta afirmación. Entonces, si entendemos el título, esto es para un poco definir el título para la audiencia que está aquí para decir, restablecer la verdad se refiere a esto. Y nuestra guerra cognitiva no lo podemos, es continua. Es en nosotros, como decía antes, nosotros contra nosotros. Pero antes de que sea un nosotros contra nosotros, hemos definido primero un nosotros contra ellos. Pero el nosotros contra ellos ya lo tenemos superado. Yo creo que si lo tenemos superado desde el momento en el que sabemos que somos y sabemos que son los otros, gracias a muchas contribuciones, pero también al diagnóstico. Cada uno de nosotros, cuando nos encontramos fuera de África, nos descubrimos algo. Esto pasó con los primeros intelectuales negros en Estados Unidos, y luego en Europa, y luego pues llegó el panafricanismo, llegó la negritud, y llegó los antinegritud, Frantz Fanon y la clase de intelectuales que han contribuido a esto. El encuentro entre África y Europa y la guerra cognitiva la podemos entender mejor, o lo podemos entender mejor en la novela de Cheikh Hamidou Khan, L'Aventure ambiguë. Esta novela, que es una pieza clásica ya de la literatura africana, es importante para entender este encuentro y para entender esta guerra cognitiva. ¿Por qué? Porque en él hay una conversación un diálogo entre Samba Diallo y la Gran Royal, cuando, bueno, después de que haya oposiciones para que fuera a Francia a estudiar, la Gran Royal admite que se fuera, pero le llama a una consulta, cómo se hace. Y todos, bueno, por lo menos los que hemos crecido en los pueblos, cuando te vas de viaje, siempre hay un momento de diálogo con el patriarca o con tu madre o con las personas que te llaman, te vas a ir, ten cuidado con esto, haz el otro y tal. Pero Sombayarlo se iba a ir a Francia, se iba a ir al país del dominador, del colono, el que ha venido en nuestra casa y nos ha vencido. Y le dice, es importante apropiarte del conocimiento del hombre blanco para entender cómo nos ha vencido sin convencer. Entonces, vaincre en francés, sans convaincre. Convaincre, convencer, aquí son dos palabras, convaincre. Es decir, vencer a alguien siempre se trata de convencer. Si no convences a alguien, realmente no lo has vencido. Entonces, nunca hemos sido vencidos, porque lo que ocurre, y esto es el tema de mi tesis de máster de filosofía, ocurrió algo extraño en África Negra, porque el colonialismo nunca ha vencido el africano. Y esto, hay muchas investigaciones que están saliendo en esta dirección, sobre todo en lo que llaman endogenous knowledge, conocimientos o epistemologías endógenos, que es que
cuando el africano se percata de la violencia, de la barbarie del colono, lo que hace es decir, pero estos están por el material, quieren nuestra riqueza, pero nosotros no damos importancia a la riqueza, sino que damos importancia a la vida. Y para proteger la vida, les dejamos que ocupen lo que es el espacio público, que hagan lo que quieran, que se queden con los materiales que quieran, y nosotros nos refugiamos en nuestra espiritualidad. Es importante tener esto en cuenta porque si, por ejemplo, veis que gran parte de los mitos de los africanos, todos van alrededor a la protección de la vida, a la protección de la existencia, ¿de acuerdo? Y no el material. Los mitos generalmente es cómo ha llegado, cómo se ha creado el ser humano, cómo el ser humano ha salido tal. La mayoría de los mitos, yo por lo menos en mi trabajo de investigación, lo que me he dado cuenta es que todos esos mitos el mito es la vida, cómo se valora la vida, cómo la vida es importante, cómo la vida es central a todo, la necesidad de estar vivo. Y esto es lo que hace que el colonialismo no ha podido vencer porque la vida va conectada a la ontología. Es decir, el africano se ha envuelto en su manto cultural, impenetrable por el colono. Por muchos esfuerzos que han podido hacer a través de los etnólogos que vienen, estudian a través de las lenguas, intentan descifrar los códigos culturales. Hasta recientemente el trabajo antropológico más importante que ha habido es el trabajo de Griol, ¿no? De Marshall Griol, Sí. en conversación con Olivier Temy. Antes de él ha habido esfuerzos, ¿eh? Ha habido esfuerzos, incluso esfuerzos que podemos decir, que podemos saludar, ¿no? El trabajo de filosofía bantú de Temples, ¿ok? El misionero belga, es un intento de restituir la verdad del conocimiento. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace basándose sobre las cosmogonías, esas mismas cosmogonías que hasta recientemente existían en nuestras tierras. Base en la cultura lebú de las costas de Senegal, te encuentras con diferentes representaciones, ¿de acuerdo? No son dioses, sino espíritus. Espíritus buenos, espíritus malos, espíritus protectores, todo esto, ¿no? Y cuando digo la protección de la vida, no es solo la protección de la vida del hombre. El antropocentrismo, que es que mete el hombre en el centro del universo, no es africano. El africano no es antropocéntrico, porque si os fijáis, todos los africanos, todos nosotros hemos escuchado cuentos, por lo menos los que hemos crecido en los pueblos, hemos crecido con los cuentos. Y los que no también han leído, algunos que han ido por lo menos a la escuela, han leído los cuentos de Amadou Kumba, Le Livre de Senghor. ¿Qué pasa aquí? Hay una presencia fundamental en la vida del hombre, del animal, en los animales en la vida del hombre. Los animales pasan a ser central para explicar el universo. Es decir, no hay el universo humano sin los animales. No existe. No existe el universo humano sin los animales. Sin embargo, existe el universo animal sin los seres humanos. Lo que significa que el ser humano no es el centro del universo. Esto es una invención de la cultura occidental y sobre todo del materialismo. Eso también va ligado a la naturaleza, la agresividad de Occidente, que ya es otro tema, podemos volver en esto en otro tema. Pero cuando hablaba de este proceso, de intentar de entender la complejidad, es importante tener en cuenta esos factores, esos elementos, ¿no? Antropológicos. Hablaba de cuentos. Cuando queremos hacer una crítica social, muchas veces pues educamos a los niños a través de los cuentos, para los comportamientos, para los hábitos, para cambiar, etcétera, ¿no? Pero también están las lenguas y los idiomas, las canciones.
si consideramos hoy en día que nuestras canciones tienen significados de nuestra memoria colectiva, nos daremos cuenta que muchos términos, muchos conceptos que se está diciendo hoy en día ya existieron en nuestras sociedades o ya han existido. Pasa que hoy en día cuando lo aportan, cuando lo exponen, se expone como si acabamos de descubrirlo. Y esto es el error de muchos investigadores académicos africanos que no han africanizado o no han autoctonizado, es el término que utilizo, que me gusta más, autoctonizado el conocimiento que han aprendido en Occidente. Nada de lo que aprendemos en Occidente es occidental, porque el conocimiento no es occidental. Todo lo que se sabe hoy en día en Occidente no es occidental. Occidente no ha inventado nada, Europa no ha inventado nada, ha adaptado cosas. Y lo que estamos haciendo nosotros es adaptar la misma cosa. Esto nos llevará luego a la tecnología, ¿no? Si nos da tiempo, obviamente. Pero permíteme volver un poco sobre lo que decía antes, de por qué es importante esta guerra, entender lo que este concepto de guerra cognitiva. Es decir, la primera obra importante desde esta dimensión es la filosofía Bantu de Marcel de Tempels. Um, y cuando Tempels interpreta la filosofía Bantu, una de las cosas interesantes que hace es que se apropia de la cosmogonía, la force vital. La force vital es el sentido de lo que decía antes de la vida, la force vital. La force vital luego lo encontraremos y resulta que existe en todas las mitologías, desde los Dogon hasta los Lebus, desde los Lebus hasta los Moronaba, los Mosi, todas, Mandinkas, todos tienen esta mitología, ¿no? De la force vital. De hecho, es lo que caracteriza la clasificación de las castas en nuestras sociedades, la fuerza vital. Cuando hemos tenido unas clasificaciones de ñeños, de Ger, en los Wolof, Jonkunda, Furokunda, Karankekunda, todo esto, esos kundas, es una creación primaria de los mandinkas cuando crean, porque no lo encontraban luego en África Central. Pero en África Occidental es más presente. Los kunda creen, los mandinkas lo crean porque primero es la división del trabajo, pero a través de la división del trabajo había esta idea base. Y esto, yo creo que leyendo a Griol, entendemos mejor por qué el concepto del esfuerzo vital es determinante para la clasificación social esta entre los kundas, los forokunda, los jonkunda, los karankekunda, los lumukunda. Es decir, cuando se divide las personas en función de su oficio, yo soy forajero, yo soy zapatero, yo soy cantante, yo soy etcétera, etcétera. Y entonces me dedico tanto a esto que cuando me reproduzco los hábitos en mis hijos. Y entonces mi fuerza vital se reproduce, aunque yo no quiera, se reproduce en mis hijos. Mis hijos Pero hay heredan. una pregunta, es importante esa fase de las castas, pues que estamos hablando de guerra cognitiva y de conocimiento prohibido, porque a lo mejor la gente piensa que eso, ahora en general la gente le ven como algo malo. Y al principio tú has hablado de que desde las cosmogonías es algo que ha sido codificado y que nos ha ayudado a organizarnos exactamente. Es solamente esa precisión que quería poner por encima. Sí, gracias por el énfasis. Lo que quiero decir con esto es que iba a llegar a esta precisión porque no se trata de que fuera malo o bueno, no. Se trata de cómo lo adaptamos ahora en nuestro contexto actual. Porque el contexto en el que surge esta clasificación, ¿de acuerdo? Es un contexto de hace 400, 500 años o más, ¿vale? Estamos en otra dimensión de nuestra evolución, estamos en otra dimensión de nuestro contacto con el resto del mundo, estamos en otra dimensión de la tecnología, del progreso de la tecnología. Por eso eso es importante de enfatizarlo para que la gente un poco entienda que si hay pues hoy en día eso se preserva, es un poco el absurdo, porque la tecnología llega a un momento en el que el Gebel puede ser tranquilamente de una familia de nobles,
como el guer, como el ñeño, como el forajero puede ser. Me explico, hoy en día ser forajero es tener una profesión en la que tú cobras al final de mes y vives y de ello haces vivir tu familia. Entonces, los lazos aquí ontológicos, ancestrales, se difuminan, saltan por los aires, pero el problema es que quedan en las creencias. ¿Hemos hecho el trabajo para cambiar eso a las creencias? No, porque lo que ocurrió es que cuando llegamos a las independencias, en vez de poner en marcha esta máquina para enseñar a los chavales que van a la escuela de que aquello realmente fue en otra época y que ahora ya no es importante darle la importancia que tiene. No, lo que la escuela ha hecho es reproducir. Senghor era una persona que creía en estas clasificaciones. Amadou Hampâté-Bâ creía en esas clasificaciones. Muchos, incluso muchos intelectuales creían en esas clasificaciones, porque ellos mismos no han hecho esta. Por eso digo que no les podemos culpar, no, son hijos de su tiempo, porque ellos, cuando fueron a la escuela colonial, el colonio lo que hizo es utilizar todo lo que es elemento de conflicto para ponerlo como identidad firmemente en la escuela colonial. Y entonces, de modo que tú vas a encontrarte con la cultura del colono que no tiene esta clasificación tal, pero tú dices, no, no, yo soy diferente del colono, yo creo firmemente. Puede ser, sales de una gran escuela, eres los grandes intelectuales de Senegal son los que creen firmemente a la clasificación social. Me refiero que, por eso digo, cuando digo que es una guerra de nosotros contra nosotros mismos, por esto estoy desarrollando esta concepción para que entendamos que el enemigo no es aquel que viene de fuera ahora, no. El enemigo somos nosotros, porque la fuerza la tenemos, la fuerza vital que nos ha permitido resistir contra la esclavitud, que nos ha permitido resistir contra la colonización, envolviéndonos en nuestro manto cultural, lingüístico y todos los códigos que hemos creado para protegernos, es por esto que no nos han podido destruir como pueblo, ¿vale? Pero al mismo tiempo esto tiene sus consecuencias, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos con este legado? ¿Cómo lo transformamos hoy en día, ¿de acuerdo? Con todo lo que tenemos como herramienta, con todo lo que hemos podido descubrir y con todo lo que nuestra vida, nuestra cotidianidad ha cambiado. Y entonces, mi trabajo va de esto, porque yo lo que hago es sumergirme dentro de las lenguas, ¿no? Hoy hablamos mucho, por ejemplo, de la democracia, ¿de acuerdo? Vale. Hay una canción mandinka que muchos que han vivido en la región de Gambia, Senegambia, Casamance conocen. Se llama Selunkuno, es decir, para traducirlo en español, el rey de los aves murió, ¿vale? Y entonces los aves se unen y piden para elegir otro rey. Resulta que, bueno, diferentes aves se van presentando, pero cada ave le asocia un hábito. Algunos aves son muy temperamentales, por lo cual le dicen, vale, pues vamos a ver qué puedes hacer tú como rey. Le dejan, pero ven que su temperamento no es adecuado para la cohesión social, le quitan de allí y piden, ok, venga otro. Viene otro, se presenta y ven que su temperamento es muy fanfarrón y tal, ¿no? El pavo real. Es que hay diferentes aves que se definen, entonces los mandinkas asocian cada ave un comportamiento, un carácter, ¿vale? Y está el ave solitario, ¿vale? El ave solitario que no le importa para nada el resto de la sociedad, pero siempre está allí para intentar ver qué me necesitan ahora mismo en este momento concreto y lo hace, pero no molesta, es que está allí, ¿vale? Si me necesitáis estoy aquí, pero y lo llaman Naganago, ¿vale? Y este es el que finalmente, el que nadie presta atención, que que pasa a ser rey. Pero, claro, esto los senegaleses dirán, Dios, ¿qué pasa aquí, no? Los mandinkas ya habían programado en su conciencia qué es la democracia, ¿vale? Es decir,
la canción dice claramente, es una canción muy popular que yo escuché de niño, no sabía, yo lo escuchaba sobre todo por la melodía, me encanta y bailaba esto a la claror de la luna y bajó. Bueno, esos son mis recuerdos infantiles. Pero luego es cuando estaba haciendo mi trabajo, esta dialéctica conmigo mismo, digo, caí y digo, escuché la canción, digo, entonces estaba al inicio de mi tesis doctoral porque quería hacer mi tesis sobre la adaptación de la democracia en África. ¿Vale? El primer año de mi tesis lo pasé sobre esto, sobre cómo reformular la democracia, pero me di cuenta luego que había mucha literatura y nada. Y entonces esto es determinante para entender cómo nuestra sociedad se organiza. ¿Vale? Cómo el carácter humano es importante a la hora de elegir el líder. El líder no es siempre los que todo el mundo crea que es el líder. Es cuestión del liderazgo. El líder muchas veces, pues, no está en las tomas de decisiones. Es aquel que influencia a través de sus acciones, a través de lo que hace. Muchas veces ni siquiera se le da importancia. Es que, por eso lo digo, muchas veces ni siquiera se le reconoce, se le ignora, porque él mismo es celoso de su solitud. Y esta canción, el Naganago, es el ave más solitario que puedes encontrar. Y puede estar en tu casa y no te puedes dar cuenta y tiene y monta su cosa así, su nicho en un rincón de la casa y no te das cuenta que está allí, ¿vale? Pero es el que también te protege contra los mosquitos, es el que, bueno, pues muchas veces... Y esto, la canción, al final de la canción muchas veces no cierra, la canción se deja abierta para que la gente vaya reflexionando. Pero algunos cierran la canción, dicen, este es el modelo de liderazgo que los mandinkas creen que es importante, ¿no? Y yo creo que si miramos en todas las sociedades, y también está la forma, ¿vale? Yo siempre digo que no hemos escrito grandes libros, no hemos quizás inventando la escritura, no necesitamos hoy en día decir, vamos a crear una escritura puramente africana. No, no, utilicemos las grafías que tenemos, utilicemos lo que tenemos de que existe, porque ya está dispuesto, está disponible, utilicémoslo, pero utilicémoslo para descodificar nuestros idiomas, nuestras lenguas, porque todo está dentro de nuestras lenguas. Las lenguas que hablamos son el secreto. Las lenguas, ¿por qué el curandero, antes de la llegada de la medicina, la gente curaba con la palabra? Son códigos. Y dirán, y nos han dicho luego que, no, esto no es científica demostrable. ¿Qué es científica demostrable? Es cuestionable, ¿eh? Porque nos hemos dado cuenta que con la COVID hay una vacuna que resulta que no estaba bien, que está ahora mismo causando problemas a la salud de la gente. Y entonces, pero está bien, si es científico, está bien, aunque no se había demostrado. Claro, entonces, esos conocimientos son codificados, pero están dentro de la lengua. La forma en la que el africano ha codificado el conocimiento es a través de la lengua, es a través de los hábitos culturales, es a través de muchas cosas. No todo es perfecto, no, pero es necesario hacer un trabajo de introspección, ¿de acuerdo? Para poner en marcha un proyecto común, conjunto de colaboración entre diferentes investigadores africanos, para que cada uno, desde su rincón, pueda aportar algo. No hace falta ser académico, no hace falta tener un máster o un doctorado, no. Yo me he dado cuenta de que al final, ¿qué es un doctorado? Ahora ya me doy cuenta, después de 6 años rompiéndome la cabeza y tal, digo, soy doctor, pero ¿ahora qué? ¿Y qué? Finalmente, ¿qué? Nada. De hecho, lo considero como, vale, una etapa. Sí, me he apropiado de una metodología. Sí, he conocido a muchas otras personas que han trabajado sobre esos temas. Sí, pero esto lo podía haber hecho sin pasar por una institución. Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es que todos los que se dicen activistas tienen que dejar de lado el, el, el ¿cómo lo llaman? Lo que se ponen los luchadores senegaleses cuando salen a la arena, ¿no? El Entiendo. gamble. ¿Eh? Tenemos que dejar el gamble
de activista y ponernos a trabajar realmente, porque aquí hay mucha materia. Hay materia que flipas. Hay materia para no Eso, acabar. eso, ¿Vale? hacer proposiciones y iniciativas. Y dentro Sí, de tu desarrollo has hablado del pueblo Lebu, sobre todo en su manera también de definir su cultura. Pero, por ejemplo, ahí sí que hay un ejemplo de conocimiento prohibido. Yo ese año he descubierto uno ahí por TikTok que ponían un ceremonial sobre lo que llaman Turumam Yase o algo así. Este, este ceremonial me ha impactado de tal manera que además yo lo sé reconducir hasta el antiguo Egipto, pero al mismo tiempo cuando ves la comunidad Lebu, bueno, algunos que conozco se apartan un poquito de ese conocimiento que es el Jambu, el Tur, en país Wolof casi no existe, en país Mandinka tampoco, bueno, pero te das cuenta de que la gente está un poco, eso es lo que llamo conocimiento prohibido, es algo que conocemos, es algo que sabemos que nos ha servido, pero de alguna manera estamos diciendo que no, es que esto lo cojo, pero con, o sea que, como decía el otro, siempre que tenés que hacer algo, tú sabes que lo vas a hacer, pero al rinconcillo puede ser que vas a consultar un seriño o alguien un yalang o alguien que te puede decir cosas que te van a servir sobre esta decisión. Pero nosotros nos conocemos o alguien nos ha dicho quiénes somos, con dónde has acabado. Ahora nos toca a nosotros decir quiénes somos, eso es lo que sabemos, y lo que sabemos, eso así lo tenemos que usar. ¿Para qué? Para salvaguardar la vida. Me ha gustado esta parte que has dicho que el africano es su misión, su vida es salvaguardar la vida. La gente en general no sabe que cuando dicen animista, no están diciendo que esa persona cree al animal, no. Animista viene de animar, de ánimo de lo que se mueve. Y los africanos creen en lo que se mueve, porque este que se mueve es para gente, es lo que parece Dios, porque cuando fabrica, cuando hace que las cosas mueven, le anima. Esta energía que tú decías que es ¿cómo la has llamado? la force vital. Esta fuerza vital, esa es la energía prima. Eso, para que se anima una cosa, ese tiene que moverse y se mueve a través de la vibración. Así que esta manera de que a veces hemos tenido conocimiento, pero al tener una vergüenza, a veces miedo, a veces forzado de dejar este conocimiento, ya esta barrera ya no existe. Así que, bueno, Mira, ahí va. te, Ujú. te iba a decir, te iba a decir una cosa en relación a esto rápidamente. Hay una teoría que me gusta y lo desarrolla bastante Jean-Paul Sartre, la honte de soi, la vergüenza de sí. ¿Cómo se produce? ¿Cuándo se produce? Yo no soy el que si me quedo solo en mi casa, en mi cuarto y no salgo fuera, no entro en contacto con los demás. Yo imagino el mundo, tengo una conciencia dominante, me explico, soy yo, pero desde el momento que salgo fuera y entro en contacto con los demás, empiezo a poner en cuestión la certeza esta que tengo de mí misma, ¿no? Y en poner en cuestión esa certeza que tengo de mí mismo, de mí misma, es poner en cuestión todo, mi existencia, mis creencias, todo lo que me ha ayudado a existir hasta hoy, lo pongo en cuestión. Y si no tengo cuidado, renuncio a muchas partes de mí. Pero si hubiera tenido en cuenta unas cosas, tú estás yendo muy lejos, Yebel. Simplemente ten en cuenta una cosa importante, que es los nombres. Antes de hablar de esas cosas complejas, cosmogónicas y todo esto, tú te llamas Mohamed, ¿eh? Los otros se llaman tal. Y vas en mi pueblo, en todos los pueblos, los Wolof tienen nombres.
Sagar, Ken Bugul, etcétera, etcétera. Los mandinkas tienen pate, los fulas tienen pate, Demba, Samba, también lo Demba. encontramos en los mandinkas, Fai, que es el nombre de Ken Bugul o Sagar en Wolof. Son nombres que tienen una significación cósmica, pero una significación al mismo tiempo de talismán, ¿vale? ¿Por qué se han expandido esos nombres? Porque cuando una mujer ya ha perdido 1, 2, 3 hijos, cuando tiene un cuarto o uno, 2 hijos, cuando tiene un tercero, le da un nombre Sagar, o Ken Bugul, un nombre que de alguna manera lo que están haciendo aquí es crear una protección. Este debate lo tuve con la escritora senegalesa Ken Bugul, porque eligió el nombre Ken Bugul, ¿vale? En esta dimensión, porque estaba atravesando una situación muy difícil, muy complicada, y cambió su nombre, cuando iba a escribir, cambió su nombre y se puso el nombre Ken Bugul, ¿vale? En referencia a una amiga suya que se llama Ken Bugul, pero también en esta dimensión conceptual. Vale, puedo seguir en esta definición de los nombres, ¿eh? Si vas también, hay muchos otros nombres, ¿de acuerdo? Que en la cultura mandinka, cuando lo dices, te envía directamente a algo. Es algo preciso. Es un nombre que solo te define a ti y en relación a tu evolución, de dónde vienes y habla mucha cosa de ti. Entonces, la sociedad mandinka, cuando ponen en marcha esas técnicas, se tiene en cuenta estas vibraciones, lo que llamamos, lo que tú estás llamando energía y tal. Esta fuerza vital, ¿de acuerdo? Es transversal, es cósmico, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que lo activa? Es la palabra. ¿Cómo se activa? Hay toda una ceremonia. Tuve un debate interesante con Mawa cuando estaba haciendo mi tesis. Estaban de paso y pues le pillé y tal, y estábamos comentando una película de Senben, Chedo, ¿de acuerdo? El discurso, la narrativa, ¿de acuerdo? Y los Wolof tienen, en la cultura Wolof, el figuras, Mawa nos explicará esto, por ejemplo, la figura de Botenek, Laban, o ahora no puedo pronunciar correctamente los nombres, por lo cual le dejo, porque luego nos... Entonces, los códigos, las palabras descodifican la energía. Y entonces hay un nivel de concentración que necesitas. Entonces se relaja el sujeto que que se tiene que someter a este proceso. Hay toda una técnica. Se aprende esas técnicas. ¿Y por qué tenemos que renunciar a esto si nos ha servido? O sea, Dios nos dio todo. Alá, Dios, el Cristo o como se llame, nos dio todo. Y nosotros renunciamos a lo que Dios nos dio para coger lo que los otros son y sin saber realmente. Nos ponemos nombres, Mohamed, Isa, Abdullah o lo que sea. Pero ¿qué significa para mí ser Abdullah? ¿Qué significa para mí ser Mohamed? ¿Qué significa para mí? Porque el profeta, vale, entonces, ontológicamente, ¿qué significa? Pero entonces, ontológicamente y religiosamente, ¿qué significa? Cuando te llaman Mohamed, ¿qué es lo que te provoca? Pero cuando alguien se llama Ken Bugul, cuando se llama Sagar, cuando dice, hey, Sagar, automáticamente todo se mueve en él. Pero Mohamed es simplemente, es algo, es una etiqueta, vale, Mohamed, tú te llamas Mohamed a partir de ahora. Seguramente Entonces, tendrá por eso digo que esta significado, pero guerra, perdón, seguramente no, tendrá ese significado, pero en otra cultura que a la me idioma refiero, no, pero no me refiero a otro, me refiero a cultura endógena. Ahora estoy hablando, exacto. no está hablando Sabio Bayo el musulmán o Sabio Bayo tal, estoy hablando Sabio Bayo el, el que intenta iniciarse para entender de dónde vengo, ¿vale? Puedo entrar en conflicto con muchísimas personas que dirán, ya, pero es que nuestros antepasados estaban equivocados, ¿vale? Pero los árabes, cuando vino Mohamed, siguieron tener los mismos nombres. Cuando vino el Islam, Mohamed con la palabra de Dios, de Allah, ellos no han cambiado de nombre. ¿Por qué tú cuando viene la palabra de Allah tienes que cambiar? ¿Qué quiere decir dejar tu nombre para coger otro nombre que ontológicamente no te llama? Entonces, allí está la gran pérdida, allí está la gran trampa y allí está nuestro gran problema. Y entonces, volvemos luego a pedir a Allah que nos ayude, a Allah que nos da esto, pero Allah te dice, te he dado un nombre, lo has dejado, ¿vale? Te he dado unos secretos,
que has desarrollado durante muchos años, muchos siglos, los has dejado para ir a coger un libro luego durante 4 o 5 noches recitando el libro y me pides, ¿qué me vas a pedir? Haz tu NDOP, haz tú otras cosas, vuelve a ser tú si quieres realmente. Entonces, Allah es la naturaleza humana. Allah es la natura, Allah está en todas partes, es Dios tal. Por lo cual, yo creo que esta es la gran pérdida y esto es la gran lucha que ahora mismo estamos haciendo, intentando no decir a la gente que estamos criticando al Islam, no es una crítica al Islam. Yo soy musulmán, he sido bautizado como musulmán y he crecido en una familia que cree firmemente en esos valores, pero llega un momento en el que necesito conocerme. Y esta guerra cognitiva, lo que me ha contado Europa de mí, ya, ni me mueve ahora. Es que sinceramente, por eso no, ni pierdo mi energía en el racismo, el debate del racismo, porque es una de las cosas más absurdas que puede existir, si entiendes. Es una pérdida de tiempo y de energía que no te puedes ni imaginar. Mientras que nosotros mismos tenemos una guerra tremenda para restablecer nuestra identidad, que ni te puedes imaginar, Jebel. Es que está todo allí, está en nuestra lengua, está en nuestros ritos, está en nuestros rituales. ¿Qué? ¿Cómo nos curábamos antes de que llegue los versos del Corán? ¿Cómo nos curábamos antes de que llegue la medicina? Había muertos, pero también había muertos en Europa. La peste negra, que sepamos que hubo en Europa, no en, pues hay formas, pero se tiene que integrar. Yo creo que es este conocimiento mosaico, que es decir, mezclemos todo lo que nos interese de Occidente, cogémoslo. Todo lo que nos interese del Islam, cogémoslo. Todo lo que nos interese del cristianismo, cogémoslo. Pero si no tenemos la base donde vamos a poner todo lo que vamos a coger nosotros, todo lo que cogeremos es como poner agua en una cesta. ¡Buah! Y te vas luego, siempre vas a ir con tu cesta, pero no hay nada dentro. ¿Me explico? Y para mí eso es fundamental. De hecho, de ahí el universalismo del Señor, a mí es ahí donde no me encaja bien. Porque él puede hablar de universalismo, porque él se arraigó en la sociedad africana. Y de hecho, es un iniciado. Pero si él está arraigado, no quiere decir que los demás pueden tener ese mismo nivel que él para poder navegar en otras culturas y perder al mismo tiempo su cultura. Y si volvemos a lo que realmente son nuestro conocimiento, por ejemplo, yo hablaba de ese tour que hacen en Yoff de los Lebus, y si tú ves el ceremonial donde van a un pozo, ese pozo, si tú lo describes, si tú lo interpretas en el medio camino, son cosas que no vamos a hacer así. Tú ves ahí un ritual que yo puedo arriesgarme de este ritual que han hecho ese día, el año pasado, que lo he visto por TikTok, ese ritual, yo puedo arriesgarme de decir que ha salvado el Senegal. Pero cada uno puede opinar lo que quiere. Pero yo sé lo que es y la verdad que le he estudiado y lo sé, yo con los Dogon, yo con los Bambara, y yo sé que los Serer Saltigues también lo hacen, pero que es el mismo, no cambia. Pero es lo nuestro. Es cuando realmente el africano empieza a conectarse con lo divino. Entonces, bueno, me hubiera gustado que algún día, bueno, yo creo que ahí en ese pueblo sí que lo hacen, es anual y lo tienen muy bien arreglado, pero algo así podría ser multiplicarse en varios pueblos y hacer que vayamos nuestro país, incluso nuestro continente, y protegerlo. No te Perdón, Saiba, por los que levantan mano, habrá un turno para que vale. los que quieren hablar. Y ya también estamos viendo que llegan algunas reflexiones, es importante. Mao había levantado la palabra, a lo mejor quiere decir algo. Vale, para... Explicacions està
está realmente bien. Y creo que aquí el problema más o menos en la apropiación o reconstrucción del conocimiento de los africanos sobre sus élites, es decir, que esta parte antropológica tiene que estar en las escuelas, tiene que estar en la historia de la escuela. ¿Eh? Esto nos permite realmente estar en un cierto nivel de conocimiento y de evolución, porque si la colonización no destrozó lo que es las culturas africanas, como mínimo en la mayoría de los países africanos, porque simplemente es de resistencias, va de manera normal. No es diga que las políticas de asimilación, todos los tipos de políticas que han intentado. No hablo simplemente de la colonización europea, hablo también de la colonización y de la influencia islámica. Este sincretismo que se creaba no es un sincretismo, yo no hablo simplemente del sincretismo religioso. Si el Islam sufí, por ejemplo, ha tenido un gran aspecto en África, es que el Islam sufí te permitía estar también en las temas creencias. No me gusta decir animista, aunque la habéis explicado de esta forma, pero en la antropología, lo que cuando decían animista es decir, que donamos ánimos a los animales y les consideramos como Dios, ¿vale? Por eso siempre digo creencias, hasta que esas creencias africanas, para mí, no les define esta definición de religión, porque hasta que la definición de religión viene de los demás, que dicen, vale, esto integraba la vida del africano, la vida de la sociedad, su construcción y su estructura social. Y cuando ya había influencia, sabían que podían coger y que se adaptaba a en sus propias estructuras y mantener y tener en su mano la evolución de su cultura, porque lo vives y vives su evolución y la adaptas en el contexto. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Y esto es la reflexión que realmente he llegado ahora, que no se puso. Yo creo que el africano empieza a perder realmente lo que es, o como mínimo hacerse una autoevaluación de lo que es realmente a partir de las independencias. No tanto en la lucha para las independencias, la libertad, pero a partir de la independencia se quiere ponerse ¿cómo se dice? Mira, ahí en castellano ahora. Un espejo que es con lo demás para trabajar, para intentar reconstruirse. Y no es esto. Yo creo que después de las independencias empezamos a perder porque nuestras escuelas no estaban aquí y simplemente en los años 80, final de 2000, cuando Sahir Khan decía que tenemos que poner en las matemáticas desde primaria y secundaria, que la gente se lo estudian en sus lenguas maternal, la gente decía que no hemos creado matemáticas, no se hace falta. Es como si no entiendes el francés, no puedes hacer matemáticas. Es el problema que tenemos, justamente. No hablamos francés y muchas veces los problemas que daban en primaria u otros, si no hablas francés no lo puedes resolver. Lo traduce, el joven lo resuelve. ¿Por qué no estudiar matemáticas desde su idioma y a partir de aquí ya entenderás mejor? Y en las independencias el tema era eso, no, la lengua oficial es la oficial, no tenemos que dividirnos más. Es decir, consideraban mucho más como división la riqueza de la diversidad que teníamos. Y esto es importante volver a hacerlo. Es importante volver a decir, por ejemplo, en África Occidental, mucha gente dice, bueno, no, la influencia mandinga está presente en todo, porque estaban en toda África Occidental. La evolución de mis antepasados, Lebu, hay una influencia, nuestra estructura familiar, hay una influencia mandinga que no tenían los Lebu antes. Y de esas las influencias políticas, también de la organización, porque yo no quiero, por ejemplo, que la gente me dice, no, salgamos de algo muy simple de la laicidad. Yo digo, mira, la laicidad ha existido antes de la colonización en África, porque si no, el Islam y otros, tal. Directamente, que hoy dicen, vale, la pregunta sobre derechos humanos, el papel de mujeres y otros, y si miramos bien, y hay muchas cosas que han llegado antes que nosotros y no poníamos ningún problema. Ahora podemos decir
de Linguère del Walo, de Yacine Boubou y muchas cosas, pero no entienden el rol que tenían cada uno en las familias para ver que en este momento, en la evolución y esto. Ahora, la historia no se puede volver, pero si entiendes lo que tenías que hacer, puedes resolver mucho más tus problemas. Y aquí vuelve entender lo que es para poder resolver los problemas africanos actualmente que no se adaptan y no saben cómo hacerlo a partir de lo que es la gran urbanización actual. Destroza totalmente y que esa gran urbanización ha destrozado al mismo tiempo las relaciones, la forma de... ¿Y qué cogemos? Algo que pensamos dominar es todo lo que dice en su rigor la religión musulmana para hablar de Senegal. Es directamente esto. Hasta que los Lebu antes, que lo que llaman TAC, es el contrato, es la revisión del contrato social, que se hacía muchas veces. En Rufis, que por ejemplo, el contrato social, cuando ya había lo que llamamos un tour, cuando se turna, volvemos a hablar cada mes, el mes de marzo más o menos, es después de mes de marzo, que es la sesión que prepara bueno, RUT, y que ya hemos hecho la recolta, es decir, es la tercera estación que se hacía esto, el mes de marzo más o menos. Cuando ya sacrificaba para Mam Kumbalam, al mismo tiempo, los Pench o las familias se reunían para volver a reforzar o no lo que es el TAC, el contrato social. Hablando de esto. Pero ahora, este TAC se hace en la mezquita. No habla del contrato social de las familias, de qué tenemos que hacer, qué volver a hacer. En el pueblo se habla de prohibición. Es decir, lo que es ilícito, lo que no es ilícito. Es decir, volvemos a tener una dualidad de halal y no halal, para decirlo de una forma. ¿Qué es como? Sí, esto que... ¿Por qué? Ahora hacerlo desde el contrato social no se adapta. Y no hay referencias. Los nuevos imam, los nuevos formatos que se conoce mucho más el Corán, se ha estudiado mucho más el Corán, se ha estudiado mucho más el Islam. Entonces es aquí que están pasando una pintura que nos permite de no conocer lo que es esto. Creo que la batalla ahora es aquí, con las independencias, cómo volvemos a nuestra historia, conocer la historia, conocer la estructuración de nuestras familias. Muy bien, Mawa. Está muy importante el énfasis que ha puesto, que sobre todo ponerlo una fecha que desde las independencias, donde estábamos intentando ser una república con intelectuales que se comportan tal y tal. Bueno, ha habido intentos de crear un modelo de estudio, un modelo de educación con, bueno, otros guías como Mamadou Dia y tal, pero al final al cabo ha ganado el modelo de Senghor y aquí estamos ahora intentando recuperar un poquito lo que hemos perdido. Pero no olvidamos que aquí el orador principal es Saiba. He visto lo que hay dos personas que han levantado las manos, se lo voy a dar, pero luego... Sí, ahora no, es una pequeña énfasis, Jebel. Voy a hacer una pequeña énfasis y les dejamos hablar. No, simplemente por lo que decía Mava y lo que tú estás diciendo ahora de las independencias, hay una cosa importante y yo creo que los senegaleses siguen haciendo esta confusión. Mamadou Dia y Senghor es lo mismo, primero. O sea que por mucho que queramos, los dos son nacionalistas, los dos son autócratas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál ha sido el gran problema? Mamadou Dia y Senghor era un tándem. Se rompió por cuestiones ideológicas, pero los dos eran de la misma escuela, los dos eran alienados. Los dos, simplemente, Mamadou Dia tenía una gran representación a nivel de la comunidad musulmana y tenía unos grandes seguidores, pero incluso yo lo que he podido descubrir a través de los archivos y tal, Mamadou Dia mismo, Mamadou Dia era el talibé, y el mismo se llamaba talibé de Senghor, y muchas de las ideas que se asocian a Mamadou Dia eran ideas de Senghor. Senghor, por miedo a confrontar, Senghor ha sido un look, un tío muy inteligente,
para evitar la confrontación con las familias marabúticas, Jambor, para evitar las confrontaciones con las familias marabúticas, ha utilizado su talibé, ha lanzado Mamadou en los brazos de los marabús como la estructura de partido que había. Fueron los dos creadores del BDS, el Bloc Democrático Senegalés, y luego que se transformó en PDS, en Partido Socialista, y luego en Partido Socialista Senegalés en los años 60. Pero lo que dice Maba es muy interesante porque la creación del nacionalismo no es la independencia. La independencia no es un problema, es el nacionalismo, el fervor nacionalista. ¿Qué es lo que había en la época? Esto no solamente es Senegal, es toda África. Exacto, hablamos de toda África, de hecho. Había el miedo de que si dejamos que las particularidades de los pueblos se manifestase públicamente, tendríamos un problema de creación de una nación. Y entonces, para poder crear una nación, hay que sofocar, hay que evitar que las minorías étnicas no tengan que manifestar públicamente sus pertenencias. Y entonces, esta es una idea básicamente occidental de la creación del Estado, porque hemos heredado un Estado, pero no hemos heredado una nación. Las naciones existían. Las naciones, África es el único caso donde las naciones preceden a los Estados. Teníamos nación Wolof, nación Pula, nación Mandinka, nación, etcétera, etcétera. Esas naciones, ¿cómo las entregamos? Si las tenemos que hacer, tenemos que dejar que haya una discursiva política. Entonces, la democracia, que es una idea básicamente de Habermas, se construye a través de la narrativa, del discurso. El encuentro entre los pueblos que discuten lo que dice Mao, por ejemplo, en el PENC. Los PENC de los Wolof es el lugar donde realmente se deciden las grandes problemáticas, se discuten sobre las grandes problemáticas y se sitúa. Y es interesante cuando llegamos a la independencia para evitar cualquier confrontación entre los grupos, porque había una teoría de construcción nacional de que si dejamos que los mandinkas, los fula, los wolof, etcétera, cada uno viene con su identidad, no habrá una posibilidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Creamos unas identidades de decor, que es, sí, de cartón. Es como... ¿Ah? De cartón, yo lo llamo así. No es de cartón, es real, pero simplemente los vamos a utilizar como de decor. Como en la casa entras, ves un cuadro aquí, un cuadro allá, vale, pero ¿qué es la casa realmente? Pues la casa ahora es Senegal. ¿Pero qué es Senegal? ¿Ves este cuadro allí? Esos son los mandinkas. Eso de allí son los wolof. Y eso de aquí tal. Y entonces hemos creado un absurdo que supera la imaginación. Los yolas se difuminan su identidad. Los mandinkas los mismos. Y entonces, ¿qué es lo que hemos creado? Hemos creado un imaginario que no es nada más que un deseo, un desideratum de nación. Pero era una falsa nación. La nación senegalesa se va a construir a partir de ahora, cuando realmente vamos a reconocer que hay mandinkas que tienen unas formas de ser y de existencia y tal, y los wolof y tal, y que hay personas. Entonces, que haya un discurso, una narrativa. Yo creo que lo que me gustó, sobre todo, de lo que ha ocurrido ahora en Senegal, es que por la primera vez las elecciones no han sido determinadas por un sector influyente de grandes votantes. Y esto es una idea también que ha tenido Mamadou Diouf y que comparto con él en un debate que ha tenido con Felwine Sarr, creo. Ahora entramos en una dinámica nueva que es una disrupción de este nacionalismo de las independencias, ¿vale? Disociamos independencia no tiene nada que ver con la construcción nacional. La construcción nacional es lo que ha oprimido, ¿de acuerdo?, las identidades particulares de los pueblos. Y cuando hablamos de identidades particulares, y vuelvo en tu idea, hay un sesgo sobre Senghor. Yo creo que hemos quedado con la idea de Senghor político, por resultante, Senghor, el sanguinario, Senghor, el que oprimió su pueblo. Pero existe un Senghor tanto complejo, un Senghor que creía que era un iniciado, como lo has dicho, pero que de alguna manera estaba atrapado entre su complejo de ser una minoría étnica serer y cristiano dentro de un país mayoritariamente musulmán que son los que mandaban. Senghor tiene su poder gracias al apoyo de los marabús. En 1967, cuando hubo la gran crisis de Senegal, que iban a tirar por la tierra todo lo que es el poder de Senegal,
Senghor volvió completamente a llamar a los franceses, es decir, vengan a gestionar el tema de la agricultura. Volvió la empresa francesa SATEC, ¿de acuerdo? Que se encarga de la economía senegalesa. Y Senghor se deshizo de lo que es la economía y lo dejó entre las familias marabúticas, y la agricultura pasó a mano de esto. Y entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que entender que aquí la complejidad desde Senegal va mucho más allá y podemos verlo en diferentes regiones. En Tanzania hubo una construcción nacional, ¿vale? En Nigeria hubo una construcción nacional compleja, muy sangrienta, con los golpes de Estado. Todos esos son procesos de nacionalismos que hemos tenido en África. Pero lo que yo quiero decir en cuanto a cómo nuestra ontología, nuestra forma de entender, lo que decíamos antes, las cosmogonías Wolof y los conocimientos, los saberes ancestrales que tenía Wolof, cómo esto llegó a disiparse, esto no es la independencia, esto es el creciente islamismo capitalista. Cuando hablo de islamismo capitalista, es decir, cómo los marabús, los imams, se apropian de su posición para acumular un cierto poder económico, ¿vale? Y estos, de alguna manera, tenían que vender algo diferente al pueblo, decir, lo que teníamos antes está equivocado, ahora tenemos... Entonces, cada vez tenían que necesidad de inventarse. Cada vez que progresábamos con la tecnología, tenían esta necesidad de inventarse. Por eso dice Mava, han ido limitando poder, ¿de acuerdo?, al poder político, y un poco crear un contrabalance, un check and balance, ¿de acuerdo?, en la sociedad senegalesa. Y esto es lo curioso. Pero lo que dices, para acabar, los conocimientos ancestrales existen, están allí. Lo que pasa es que cada uno lo está usando a su manera. Incluso los propios marabús. Hay marabús que son marabús, pero utilizan formas, técnicas que son propios de los conocimientos ancestrales. Lo sabemos, ¿vale? Los katim y cosas que hacen aquí no son cosas que vinieron de tal. Son cosas que existían en Tombuctú, y Tombuctú es donde realmente se africanizó el conocimiento que venía de los árabes. Entonces, todo este proceso, ahora nosotros que tenemos acceso a la tecnología, por eso la tecnología es el arma más potente que tenemos hoy en día. Te lo juro. Y es lo que va a cambiar todo, es lo que va a hacer saltar por los aires todo. Lo hemos visto, el proceso de transformación que hemos visto en Senegal es gracias a esta tecnología. Y bueno, eso es lo que quería añadir a lo que decía Mava antes. No, gracias. Y los dos énfasis, incluso el de Mava y el último que has hecho, es muy importante sobre lo que es la construcción del Estado, porque Mava ha hablado de la influencia del Imperio Mandinka, que sobre todo en todo lo que es la costa occidente del Atlántico. Y eso nos da también referencia que hemos tenido estados multinacionales y multiétnicos con paz y estabilidad varios años. El Imperio de Ghana está fundado por los Cisse, pero los Cisse también han tenido alrededor de ellos otras etnias, otros pueblos, otras naciones, y han vivido ciertamente con paz y unión hasta que llegan los almorávides. El imperio de Mali, es verdad que Sundiata Keita hubo que guerrear un poquito, hacer esto, pero Kano dijo, aquí pongo Kurukanfoga y amo a todo el mundo, y para que hagamos la unidad. Eso lo sabemos, los Kami sabemos lo que es uno, eso ya es una manera de construir Estado, pero incluso el imperio Songhai también puede servir de referencia en lo que, porque estos tres grandes estados que hemos tenido en Occidente, en África Occidente, cada uno puede decirlo real, pero no había estado que le iguala a este momento en el mundo. Eso es una parte, y eso tenemos que ser orgullosos y hacerse referencia a esto. Y en lo que se trata de los Lebu, de la parte que Mava, los Lebu, todo el mundo saben que tienen un modelo de organización. Tú hablabas del canchón de los pájaros. Los Lebu tienen una democracia que lleva muchos años. También construye, y no es sufragio universal, no es que se votan a un jefe superior ni nada, sino que es una democracia concertante, que la gente habla el pencho y decir lo que se tiene que hacer. Y lo que me gusta del África antecolonial es que cada uno aceptaba
su rol, lo que tenía que hacer en la sociedad, sin quejarse, porque él mismo sabía que es una misión divina. Esto siempre desde los Grandes Lagos y desde el Valle del Nilo hemos funcionado así. Y bueno, voy a coger dos que han levantado la mano. Y bueno, Patesar, hay uno que había levantado la mano que a lo mejor Había Pate y Sara Sonko. Sara Sonko. Bueno, Pate, Hola, ¿me escucháis? sí, te escuchamos. Sí, vale, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Yabel, Saiba, al hermano Mao. Él sabe por qué le digo hermano, porque realmente lo es. Y voy a ser muy breve, porque escribía en el chat que ojo con el timing, porque no creo que Yabel había puesto 2 horas y ya llevamos 1 hora y media de discusión. Es muy interesante, es muy interesante. De verdad, tengo la sensación que estoy en clase de universidad, que me recuerda a las clases que hacíamos de primer año de filosofía y es muy interesante. Vale, voy a ser muy breve. Realmente se ha tocado muchos temas que realmente cada uno de esos temas merecía que existamos y que le desarrollemos bien, ¿vale? Pero, como he dicho, lo que me interesa en este aspecto es 2 cosas. Yo creo que cuando se habla de este tema, lo primordial es la identidad. Lo que nos falta ahora como africanos y como senegaleses en particular, se ha hablado de muchas cosas. El problema, si nos refiero, como ha dicho Saiba, el Sheikh Hamidou Kane en Aventure Ambigu, yo creo que él lo que buscaba más, Samba Diallo, a través de su profesor Cherno, es que realmente hagan un niño que realmente que conozca su historia y que conozca la lengua tukulor, que es tukulor. Samba Diallo era tukulor, era de una etnia tukulor, y que los etnias tukulor realmente son gente que realmente que le gustan sus raíces, que entienden sus raíces. A partir de ahí, la religión musulmana, ¿vale? Pero no obstante todo esto, llegó un momento que la Gran Royal le decía a Samba Diallo, tenemos que dejar al chico que vaya a la escuela francesa. ¿Por qué? Porque les decía que los blancos aprenden a vencer sin tener razón. Ahí quería venir, vencer sin tener razón. Es hoy, y esa es la pregunta, va directamente a Seiba, con todo lo que ha desarrollado, se ve que realmente ha entendido muy bien el tema y que hoy en día seguimos hablando de este tema. ¿Es realmente hemos convencido o hemos vencido? ¿Se trata de convencer o de vencer? Esa es la primera pregunta que quería hacer a Saiba. La segunda es el colonialismo, el postcolonialismo. El postcolonialismo ha dejado en África muchos problemas, ¿vale? Y estos problemas, ¿no creéis? Y esto también es una cuestión que dejo en el aire. ¿No creéis que estos postcolonialismo, para vencerlo, tenemos que volver atrás, a la lengua, que es el nudo central de todo? No se puede eclor le génie d'un peuple a través de la lengua nacional, decía el poeta. Entonces, yo creo que a partir de ahí, después del postcolonialismo, los africanos, la sociedad africana no ha trabajado a volver a sus raíces partiendo de sus lenguas. Mao la subrayaba un poco. Cuando Sheikh Anta Diop decía que la lengua, la matemática se puede hacer en Wolof, eso le decía también el eminente profesor, me acuerdo del nombre de Cham, Sahir Cham, Sahir Cham le decía también, y esto es la verdad. Hemos tenido hoy un problema, los científicos en Senegal no le quieren hacer nada porque todavía está partiendo en francés, en la lengua occidental, ¿vale? Pero se puede hacer en Wolof, pero nunca me he llegado a hacerlo. Entonces mi pregunta va directamente a Seiba. ¿El postcolonialismo lo hemos asimilado o hoy mismo tenemos que seguir trabajando para que ganamos realmente adepto a lo que volvemos, a lo que queremos que tenemos que volver, es la identidad africana? Muchísimas gracias.
Vale. ¿Cogemos a Sarata o contesto a Pate? Bueno, sí está. Vale, Sara Sonko. Bueno, parece que no está. Lo que... Espera. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, yo voy a intervenir el último que he hablado ahora, y creo que voy a ir por allí. A ver, luego ya Saiba nos ayuda. Pero yo creo que el gran problema que tiene África es la identidad. Y mientras uno no sabe quién es realmente, es un problema para que la gente te entienda. Y yo creo que lo ha causado dos cosas, un conjunto de cosas, que es después de las colonias y la religión musulmana, o si no las religiones. Porque si empiezo por la independencia, yo creo que después de la independencia nos vinieron a imponer algunas culturas y ideas o formas de ser, de que como que estamos como perdidos, no sabemos de dónde hemos venido y dónde vamos. Y después la religión musulmana que ha venido, que es un imperio, si digamos de Senegal, se ha encerrado un imperio en Senegal que ha llegado lo que, entre comillas, lo saben, pero le están usando según sus conveniencias o según como les viene bien, y da la información de la religión musulmana cuando es exacta y la gente lo sigue según sus conveniencias. También ha causado un caos donde la gente está perdidos. Todos los dialectos, ya no sabemos quién es quién. Y esto, mientras no está, yo creo que estamos perdidos y no podemos avanzar. Por ejemplo, el tercer, ¿cómo se dice? La nuevas tecnologías, que es también una barrera, que estoy en Senegal, estoy viendo lo que pasa en China o donde sea, que se está copiando de todo, y hasta estamos con esto porque ya ahora mismo hay cosas que estoy viendo en África, en Senegal precisamente, que digo, no puede ser, que veo una boda senegalesa que se parece a una boda de una india, y digo, ¿qué es esto? ¿India sabe dónde está Senegal? No. Entonces, mientras nosotros no podemos dar lo que es nuestro, la gente ve, esto es lo vuestro, es que la gente no nos van a entender. Y nunca estamos perdidos en todo. Y de otra parte, las barreras de idiomas, que también es un problema en Senegal y otros países de África. Claro, estamos estudiando en francés, que tampoco lo entendemos mucho. Y vamos a las clases, te dan clases de matemáticas, que hay un vocabulario que uno no ni entiende, ya no pasamos de allí. También es un problema. Por mí, es que hay que, lo primero, saber quiénes somos para saber dónde vamos. Y si no, no. Si os veis en el comentario que he hecho donde dijo yo estoy con Saiba, el tema de racismo, que es pérdida de tiempo. Es verdad, es pérdida de tiempo. Eso no quiere decir que no vamos a luchar por ello, pero es pérdida de tiempo. Porque cuando tú estás intentando explicar a la gente quién soy yo, y a lo mejor esta persona no lo quiere saber, cállate y haz cosas y ya está. A lo mejor con hechos la gente te entiende, pero explicar no. Es el tema de racismo es que va por así. Es que estamos cansados de siempre explicarnos somos negros. Es que tú ya me ves, tengo la piel negra, ya está. Nada más. ¿Por qué tiene que explicar siempre soy negro, soy negro? No. El ejemplo lo tenemos con los chinos. Hace 30 años, los chinos y los japoneses, ¿dónde están? ¿Qué es lo que ha hecho?
pasado todo el mundo concentrado en lo suyo, de su idioma, trabajando en que ríe, el que no ríe, pasan de todo. Ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están los chinos? ¿Dónde están los japoneses? Pero cuando tú estás intentando explicar a alguien quién soy yo y alguien no te quiere escuchar, es una pérdida de tiempo. Es que no necesitamos ya que la gente entienda quién somos, porque nos ve y basta. Ya me ve, tengo el color negro, de Senegal, de África, punto, pelota. Es que no hay más. El que quiere entender esto, que no entiende. Yo cuando miro aquí la gente y veo que son blancos y ya está, no quiero saber más. Lo que me interesa, lo que hace, lo que dice, y ya está. Pues ahí donde hay el problema de África, y mientras no identificamos, no sabemos quiénes somos nosotros realmente, o dejar de copiar, estamos perdidos para siempre. Y poco más, nada más. Pues muchas gracias. 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 Voy a empezar con las preguntas de Pate, que si el postcolonialismo y su impacto latente, lo que comúnmente llamamos colonial rationality, la razonalidad colonial, que persiste hasta el día de hoy, ¿no? Cuando escuchamos discursos que escuchamos y cuando vemos que nuestros presidentes hacen sus discursos oficiales en lengua francesa, mientras que hoy en día tenemos una suerte en Senegal, indistintamente la lengua Wolof ha dejado de ser una lengua de un grupo para convertirse en una lengua de comercio, o lo que llaman en inglés trade language, trade language, que es lengua de business, lengua de comercio. Vas en cualquier rincón de Senegal, vas en Yaoundé, vas en Fongolimbi, te encuentras en un mercado del humo y escuchas la gente está regateando en Wolof. Esto solo lo podemos ver en Senegal. Tengo un amigo, mi ex compañero de despacho en Indiana, en Estados Unidos. Raymond es director del Departamento de Lenguas en la Universidad de Kinshasa y estamos trabajando en un proyecto justamente por lo que Senegal puede aportar a África en cuanto a cuestión de lengua. Solo Senegal hemos tenido la posibilidad que hemos tenido ahora de que haya una gran movilidad alrededor de la persona de Ousmane Sonko. No es la oratoria solo de Sonko, es porque expresa y se expresa exclusivamente en Wolof a través de unos canales muy, muy rudimentarias y su mensaje llega porque habla un lenguaje llano que toca la gente directamente. Tiene consecuencias porque podemos tener en el futuro, si no preparamos el pueblo, podemos tener otro Sonko, pero totalmente que va a utilizar las mismas técnicas de Sonko para manipular para otros fines. Eso también es la consecuencia de la política. Y esto, lo que acabo de decir, es lo que es postcolonial, ¿de acuerdo? El post aquí no es que el colonialismo ha acabado, porque lo que decía al principio del debate, dentro de cada uno de nosotros hay un occidental. Nosotros somos una especie rara, porque hemos estudiado en francés, vivimos ahora en Occidente, somos profundamente africanos, pero aparte de esto somos mandinkas, fulas, wolof, yola, serer, mancañ y todo lo que puedas imaginar. Y al final somos senegaleses. Esto es un ejemplo que podemos también aplicar a los nigerianos, a los malienses, a los gambianos, a todos los pueblos africanos. Entonces, somos una especie rara desde el punto de vista es que somos una mezcla de muchas cosas, ¿de acuerdo? Identitario, cultural, todo lo que significa esto. Por lo cual, el africano hoy en día es el modelo de hombre del futuro, ¿de acuerdo? Es el hombre del futuro. El africano es, yo estoy convencido. No estoy hablando del negro, no, estoy hablando del africano, que esto queda muy claro. No estoy hablando del negro, estoy hablando del africano.
por todo lo que significa ser africano desde nuestra perspectiva y nuestra mirada compleja del mundo y nuestras contradicciones, ambivalencias, todo lo que sea, todo lo bueno y lo malo. El africano es el futuro. No solamente África, el africano mismo. Estamos teniendo un debate. Todos nosotros aquí hablamos Wolof, pero lo estamos teniendo en español para aquel público castellano parlante que no entiende, que no entendería Wolof, pueda entenderse perfectamente con nosotros, pero podemos tener un debate aquí en Wolof tranquilamente. Y Lo haremos. vamos a decir las mismas cosas con la misma contundencia en Wolof, pero lo hacemos en castellano. Nadie nos obliga. Nadie nos ha obligado aquí a que tengamos este debate en castellano. Es una iniciativa propia nuestra. Y todos estamos hablando. Entonces, eso solo lo puedes ver con los africanos. Y no es nada negativo las lenguas. Yo creo que podemos tener hasta 50.000 lenguas. Ahora, ¿qué pasa? Todo es cuestión de base. Si nosotros habíamos tenido las posibilidades de estudiar las mates en nuestras lenguas comunes, en nuestras lenguas maternas, y luego nos pusimos a estudiar yo creo que vamos a tener unos cerebros más rápidos que los ordenadores. Eso os lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nuestro... Por eso digo que la colonización ha hecho daños, pero el nacionalismo de las independencias ha hecho más daños todavía. Porque cuando llegamos a las independencias nos encontramos en pueblos y ciudades donde hay una confluencia de personas procedentes de diferentes lugares y diferentes horizontes del mundo. Vas en zonas, es difícil en Senegal recorrer 1 kilómetro cuadrado y no encontrarte con 2 o 3 grupos diferentes que hablan lenguas diferentes. Es imposible, casi. Es imposible recorrer 1 a 2 kilómetros sin encontrarte con esta particularidad. Irás en sitios, si no es que vas en sitios donde es mayoritariamente Fula y te encuentras con un pueblo de Mandinka o Bambara o Wolof escondido allí. O vas en un pueblo completamente el caso, por ejemplo, de Tamba existe, ¿vale? Donde tenemos un mosaico y Casamance lo mismo. Por lo cual yo creo que el tema lingüístico es importante y es importante por la dimensión científica. Y el artículo, yo no me referiría, el artículo de Sheikh Anta, el primer artículo que escribió, lo escribió en 54, donde habla la necesidad de las lenguas vernaculares para el desarrollo de África. Y esta todavía no había publicado nada. Es el primer texto que publicó y lo publicó en una revista alternativa en Francia. Vale, no sé, ya debería saber si la existencia. Alerte sur el trópico. Vale. Entonces, allí habla de la necesidad de las lenguas. Pero luego hubo un proceso donde otros han tomado el relevo y han hecho un gran trabajo. Habéis hablado de Shahid Cham, pero yo hablo siempre de lo que considera mi padre adoptivo, Ousmane Sembène. Junto con Pate Diagne han creado Kaddu en 1970, ¿vale? Para que entendamos, aquí es donde realmente se ha hecho más daño el nacionalismo a nuestro país y a toda África, básicamente. En 70, Pate Diagne, Sembène Ousmane crean Kaddu. Kaddu es una revista, yo he tenido la suerte de leer los primeros 20 números cuando estaba en Indiana. No he tenido tiempo de imprimirlo todo, pero mi trabajo de postdoc, mi idea es recuperar estos números, esos 20 números de Kaddu, para republicarlos en Wolof. Y es un Wolof muy rudimentario, es un Wolof no organizado, cada uno de los que escriben, también hay partes escritas en Peul, pero la gente escribe con una libertad, pero en Wolof. Es la primera iniciativa real publicado en papel, ¿de acuerdo? Que nadie habla en Senegal. ¿Por qué? Por la naturaleza de Sembène, un tío marxista, que se ha considerado como un tío que no respetaba la religión, que era enemigo de los políticos, también enemigo de los religiosos. Por esto, la figura de Sembène Ousmane, decidí hacer mi tesis doctoral sobre él, y entiendo muchas veces las dificultades a las que ha estado confrontado, y yo mismo me veo
muchas veces en este cuadro, ¿de acuerdo? Cuando tienes el coraje de decir ciertas cosas, o te tachan de loco, o bien te tachan de indisciplinado o todo lo que quieras. Pero lo que Senben hizo aquí, crearon Kadu y empezaron a publicar. El primer número la sacaron en abril de 72 y enviaron una copia a Senghor. Estas son informaciones que no vais a encontrar en ninguna parte porque Sí, están en sus es importante archivos. porque es el principio de la guerra cognitiva, o sea, resistir Eso el es. medio de comunicación alternativa. Perfectamente, Jebel, gracias. Entonces, esto no sea, por esto, esta es la parte de mi tesis que más se ha valorado por los evaluadores, porque esos datos que yo estoy aportando es la primera vez que se han sacado a la luz y se pone, porque son archivos bastantes que se me había escondido hasta su muerte, y cuando murió los archivos se les vendió a Estados Unidos y los archivos están en la Universidad de Indiana. Y para ir allí a Indiana, pues necesitas unos cuantos millones, es mucha pasta. Yo tengo la suerte, por lo menos mi universidad financió mi desplazamiento con una beca y fue a Estados Unidos. Y entonces, en Kadu hay unas críticas tremendas de cómo se está gestionando el país. Curiosamente, cuando escucho a Usman Sonko hablando, digo, mierda, ¿qué pasa aquí? Sonko no ha podido leer esos archivos, es imposible, porque no. Pero dice cosas, frases, argumentos típicos exactamente que encontramos en nuestros archivos. ¿Qué pasa? Que es que, por eso digo que hay cosas que existen en las sociedades africanas, que es la tradición oral. Entonces, la gente que escribía estaban reflejando lo que es el sentimiento popular. Lo estaban escribiendo en estos artículos en Wolof, escritos en Wolof. La necesidad de que el pescador Wolof Lebu tenga que hacer su contabilidad en Wolof, tenga que hacer su tal, y tenga que estudiar las matemáticas en Wolof, y la necesidad de traducir Platón en Wolof, la necesidad de... Todos esos temas los han abordado en nuestros textos, en estos papers, en estos artículos, en estas revistas que había creado Senben y sus colegas. ¿Qué pasa con Kadu? ¿Por qué Kadu fracasó? Cuando sacaron el segundo artículo, le enviaron una copia a Senghor. Senghor cogió con todo lo que significó simbólicamente la aportación que estaban haciendo, saludó y agradeció a Senben y sus colegas por el trabajo que estaban haciendo. Pero ¿qué dice? Dice al final que no se puede ser porque estaban escribiendo el Wolof de manera arcaica y esto no se tendría que hacer, se tendría que fijarse a unas reglas de escritura de la lengua Wolof. Y envió una carta a Abdou Diouf, que era su primer ministro, para instarle inmediatamente a crear un comité académico para regular en la estandarización de la lengua Wolof. Para que la gente entienda por qué estamos en atraso, ¿vale? Tenemos que entender estos contextos. Y mucha gente está hablando en los platós de televisión en Senegal, no tiene ni puñetera idea de la profundidad del drama. Ni se imaginan. Cuando Senghor escribió la carta a Abdou Diouf, crearon un comité. El comité que crearon, todos básicamente, eran académicos, lingüistas europeos, australianos, que habían escrito sobre Wolof, sobre tal, son los que de alguna manera tenían que regular y estandarizar la lengua Wolof. Es para morirse de risa. Y la respuesta de Pateyan y Senben a Senghor fue tan tajante, pero un sarcasmo, se mofaron de Senghor en todos los planes. Claro, consecuencia, ellos siguieron haciendo su trabajo, ¿vale? Y ya veremos luego, con dos anécdotas históricas también, cómo la cuestión lingüística está ligada con nuestra evolución como país. Es fundamental. La cuestión lingüística ha estado en el corazón de nuestro país. Os daré dos citas de Senghor en dos de sus trabajos, que son los primeros trabajos que publicó en los años 40 y 50, e inicio de la independencia, donde habla de la cuestión lingüística, antes de ser presidente. Por lo cual, y también podemos entender Senghor. Pero antes de irme por esta rama, cierro esta paréntesis de Kadu. Se crea
y se pide a esta comisión de que haga una normalización, una estandarización de la escritura de la lengua wolof. Vale. Lo que dice Sembène y sus colegas es decir, vale, nosotros no estamos en contra de que se estandarice, pero creemos que los trabajos que han hecho los senegaleses, los wolof de lengua wolof, de las lenguas nacionales que están en el instituto, en el IFAN, y entonces estaba Cheikh Anta Diop y sus colegas que habían empezado a hacer cosas, se tendría que tener más bien en cuenta el trabajo de esta gente que el trabajo de los lingüistas europeos. Allí viene el shock entre Sembène y entre CADU, la asociación de Sembène y Senghor. La carta que enviaron a Sembène, a Senghor, es muy dura, es una carta muy dura, donde Sembène dice cosas que luego salen cuando Sembène hace su película Chedo. La gente recuerda Chedo por la confrontación entre Senghor y Sembène, pero lo fundamental de la confrontación se encuentra 7 años atrás, 5 años atrás, cuando tuvieron esta primera confrontación, cuando publicaron la revista CADU. CADU son personas que son de Saint Louis, de Ecuador, de Kaolack y de Dakar, que escriben el wolof según el acento que tienen en su localidad. Por lo cual no es lo mismo uno de Saint Louis que pronuncia una palabra de una manera, que escribe una palabra de una manera, que lo escribe y le pronuncia a alguien de Dakar, un lebú. No es lo mismo como lo habla wolof un lebú que lo habla un mandinka, etc. Entonces, cuando estamos creando la lengua, necesitamos tener estas diferencias y avanzar hacia una estandarización para decir cuál es la forma más común que tenemos entre todos. Pero en este momento no es cuestión de imponer una forma. Si lo hacemos, lo que vamos a hacer es desmotivar a la gente que escriban. Y lo que busca Senghor realmente es desmotivar a los senegaleses que buscan que escriban su lengua. La carta es muy dura, como os lo digo, pero aporta argumentos muy sólidos. Por esto, el debate Senegal ahora, la política es de los mediocres, porque por mucha oposición que había, entre... No, cuando digo mediocres no estoy insultando a nadie, me refiero al nivel de debate que hay hoy. Sí, bueno, ya permíteme que ya llevamos casi, estamos llegando a las 2 horas de charla. Cierro rápido, Yabel, pero eso es importante, tendríamos que haber empezado por ahí, pero como la cuestión ha venido a último momento, intento cerrar rápidamente. Entonces, la cuestión lingüística sigue estando presente y si os fijáis, la asociación de Cheikh Anta Diop había creado un slogan y también tienen una revista tal, una iniciativa que se llamaba SOPI. SOPI era de Abdoulaye Wade, Sigi era la asociación de Cheikh Anta Diop y Sigi, como se escribe con 2G, Senghor les obligó a cambiar la fonética para que dice que Sigi es con una G y no con 2. Y SOPI lo mismo, Abdoulaye Wade tuvo que cambiar la pronunciación y tal. Y esto le afectó luego a Sembène. Y esto cuando dijeron a Sembène que cambie la escritura de Chedo, decía luego en su carta que se niega a cambiarlo porque Senghor, que es un serer, estaría pronunciando Chedo con un D y él, como Lebu, lo está pronunciando con 2 Ds. Y esto es el motivo en el que él se niega a cambiar. En todos los casos, la palabra Chedo no era de origen wolof, así que... No, pero la pronunciación, Chedo es Fula, viene del Fula, según Sembène, ¿vale? Y también lo encontramos en los mandinkas. Es la misma constructura que Netdo, que se tiene que escribir con 2D. O sea, que diga lo que diga. Y incluso Sigi también. Bueno, tú no puedes decir Sigi. Sigi es Bambara. Sigi es Wolof. Bueno, me refiero que cuando Sembène dice una cosa interesante, que es que Senghor, que es serer, ni siquiera entiende su propia lengua materna, porque ha sido educado en un entorno blanco, ¿no? Y entonces, esto nos lleva a la última pregunta de Sarta, ¿de acuerdo? Y cerrando la pregunta de Pate, en que si tenemos que reempezar. No necesitamos reempezar, necesitamos avanzar, necesitamos progresar. Y mucho trabajo se ha hecho.
No estamos inventando nada. Cuando ahora en el Consejo de Ministros, cuando escucho a Usman Sonko diciendo a su delegación, digo, chapeau, pero chapeau, no sé ni siquiera dónde se están metiendo, porque es un tema para... Hay mucho trabajo que hacer y se necesita un trabajo de hormiga para intentar sacar a la luz todos esos debates, para poner sobre la mesa y reestructurar el sistema de enseñanza. El sistema de enseñanza que tenemos en Senegal es lo peor que podemos tener, es lo peor que podemos tener. Y esto nos lleva a muchos problemas en cuanto a problemas de alienación, cuando Sara habla de las bodas en plan hindú, todo esto es porque no sabemos realmente quiénes somos. No ha habido un trabajo de restitución, ¿de acuerdo? De estos saberes, de esos conocimientos. Y muchas veces cuando se hace de manera muy superficial, con eslóganes muy poco en el estilo panafricano. No me refiero a ti, Jebel, pero ya sabes Yo que soy muchos de Kamich. los... Vale, pues total. Me refiero que muchos de los que ocupan el debate son activistas y con todo el respeto que los debo y que los tengo, yo creo que estamos en una dimensión de tener una inmersión en profundidades porque lo que hay allí abajo es abismal, es tremendo para poder restablecer lo que tú llamas la verdad, y lo que yo digo es simplemente para continuar el trabajo que se ha empezado y que de alguna manera pues se necesita darle otro calor, ¿no? Y yo creo que aquí si el gobierno senegalés necesita hacer cualquier cosa, primero es financiar la cultura. ¿Por qué? Porque la destrucción de la cultura a través de la creación del Teatro Nacional Daño Sorano para entretener a la gente, mientras que la cultura no estaba en el centro de las políticas de orientación económica y todo esto, es el gran problema. Y entonces, si queremos reorientar la cosa, tenemos que retomar la cultura, y el Ministerio de la Cultura tiene que ser el centro, como la misma manera Seymour lo puso el centro de su política. Tenemos que reponer el centro de todas las políticas transversalmente. Todo tiene que tocar con cultura, todo tiene que pasar por el filtro del Ministerio de la Cultura hoy en día. Y para tener esto, y haciendo esto, podemos corregir un poco, ¿vale? Y seguir el camino que nos fijamos. Pero si no retomamos la cultura, que la cultura quiere decir también reconocer, valorar las prácticas, no digo las religiones, las prácticas ancestrales que se han denigrado. Decir, o no, vamos a dar una subvención para que se haga el tour del Mamkumbalamba. Vamos a dar una subvención que se hagan todos esos tours que se hacen en Senegal, Yo, e intentar explicar a los marabús que esto, si no lo hacemos, no saldremos. Gracias. Gracias, Saibo. Yo creo que las 2 horas que hemos llevado, y tendremos otros, pero ya 2 horas ya están acabadas, y quiero fortalecer tus palabras sobre la resistencia de Semben y Patiyan, porque Patiyan, la mayoría de la gente no saben que ha escrito el Corán en Wolof. Está disponible en Internet y nadie habla de esto porque, bueno, últimamente hemos visto un imam de Guinea que reza en su idioma. Esto que es escandaloso. Yo entiendo que por eso también imagínate un intelectual francófono como Patiyan escribe todo el Corán en Wolof. Eso quiere decir que él lo tenía, bueno, muy bien metido. La otra es que quiero conocer que también Saiba es un mandinka, es soce, como se dice en el término Wolof. Pero yo me acuerdo un día estábamos viajando en un tren y me dice que él estaba para que se pone Wolof como el lengua oficial de Senegal. Vaya, sorprendente. En general, los que no son, porque a la gente ven como el Wolof Estado una lengua centrista, y se están equivocando mucho pensando que el Wolof es un dialecto que viene de Mandinka, de Bula. No, eso no. Eso no es verdad, porque yo hago de la arqueología lingüística con Wolof y lo vuelvo desde el Imperio Egipcio. Y de ahí saco cómo escribía nuestros ancestros y le hago en Wolof.
para acabar, práctica que tenemos que tener en todos los idiomas africanos, es hacer arqueología lingüística. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que debemos saber está codificado en los idiomas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cualquier expresión en cualquier idioma negro-africano está diciendo algo importante. No se trata solamente de decir algo así, punto, no. Hay unas declinaciones que te hacen llevar un conocimiento de tu historia, de cómo hablaban tus ancestros, y eso es fundamental para que podamos resistir a este bombardeo de información falsa, de ese bombardeo de conocimiento que solamente desde 2000 años lo que ha hecho es hacernos perder la cabeza. Gracias, Saiba. Y otra vez, hemos hablado mucho de Senegal, pero esto es un sitio africano, es panafricanista y Kamit, y lo que queremos hacer es despertar lo nuestro y darle lo que sabemos. Quien quiere coge, quien no quiere nos espera adelante, porque seguramente parará porque no sabrá dónde. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Saida, última palabra. Gracias, Jebel. Gracias a todos y gracias por los que verán el vídeo en diferido. Y allí vamos. Vamos a seguir trabajando. Gracias. Animbara. Nimbara, Abarika. Al Nimbara, Yo. al Masokula.